Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más de pedagogía desde casa y hoy vamos a ver el tema de qué es la didáctica. Bienvenidos a este tema. Bueno, como lo mencionaba hace un momento, hoy vamos a ver qué es la didáctica. Es un tema que pues parece muy complejo, pero pues realmente es algo muy agradable. Espero que ya pues sepamos un poco más los conceptos de la educación, de la pedagogía que ya hemos venido trabajando. Espero que te haya ido muy bien con tu trabajo con la evaluación en la semana pasada. Tus guías, algunos vi ya las guías pedagógicas. Perfecto, muy bien. En este video vas a ver qué es la didáctica, ¿listo? Bueno, comencemos. Entonces, les presento mi Jamboard. Vamos a hablar de la didáctica. Muchas personas, aún maestros, confundimos las palabras didáctica, metodología, educación, pedagogía. Bueno, ahí hay una serie de confusiones. Entonces hoy vamos a identificar cuál es este tema de la didáctica. Cuando tú estás frente a un grupo, vamos a poner aquí, por ejemplo, una clase, ¿no? Una clase escolar. Vamos a un ejemplo, digamos que estamos en una clase escolar. Ahí buscamos una imagen bien bonita. Cuando tú estás en una clase escolar con tu grupo de estudiantes, estás trabajando, siempre vas a preguntarte, bueno, ¿qué voy a enseñar hoy? ¿Cierto? Normalmente hay una planeación que nosotros los maestros ya tenemos para poder enseñar. Pero cuando tú ya tienes el tema, piensa en el tema que más te guste y lo quieres enseñar. Tú dices, bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? Algunos dicen, no, pues simplemente me paro frente a la clase y digo, miren, soy Jonathan Ávila, hoy les voy a dar la clase de qué es la célula. Entonces les dibujo la célula en el tablero, ¿no? Y pongo las partes y a cada una le pongo el nombre. Y esa es una forma de explicarlo. Y sí, es verdad. Pero la didáctica nos va a ayudar a explicar los temas de una mejor manera. Y no solamente eso. Cuando tú miras la planeación de un mes o de varios meses o del año, tú comienzas a pensar, bueno, si la idea es que el niño que está en sexto al final del año aprenda, yo no sé, las células vegetales, las animales, entonces yo tengo que comenzar a prepararlo para que él llegue allá. ¿Listo? Yo tengo que comenzar a enseñarle, bueno, primero no puedo comenzar con lo más difícil porque posiblemente el niño se va a colapsar, no va a entender, me van a perder todos la nota y eso no es bueno ni para ellos, ni para ustedes, ni para mí. Y no van a aprender, ¿no? Porque se confunden, se enredan de temas, eso es muy difícil. Entonces la didáctica te va a ayudar, te va a dar herramientas para que tú planees tus clases y las desarrolles de una manera que todo el mundo te entienda, ¿cierto? Tú te has dado cuenta que hay maestros que por ejemplo utilizan juegos, dinámicas para enseñar un tema, otros dicen no, vamos a leer un texto, de pronto tú dices no, esta es más aburrida que la otra, pero de pronto es que están aplicando otras técnicas y eso hace parte de la didáctica. ¿Listo? Ya aprendemos entonces qué es eso. Entonces la didáctica, ¿qué es? Es toda la serie de recursos, materiales y métodos que se utilizan para el cómo enseñar lo que tú como maestro tienes pensado, ¿no? Lo que tú vas a hacer en la escuela. Recuerden que el maestro va pensando qué voy a enseñar, ¿no? Tengo un objetivo. Esta didáctica te enseña el cómo vas a llevar ese objetivo para que el niño aprenda. Entonces, dos palabras importantes en la didáctica es la enseñanza, uno, y el aprendizaje. Vamos a anotarlas acá para que no se te olviden. La primera es la enseñanza. Uy, me quedó esto al revés. Muy bien. Y la segunda es el aprendizaje. De hecho, la didáctica cuando surge tiene que ver con esto.
enseñanza-aprendizaje. ¿Quién fue el que inventó el tema de la didáctica? O no que lo inventó, sino el primero que nos habló ya específicamente que es la didáctica, un señor por allá de República Checa que se llama Juan Comenius. Juan Amos Comenius. Vamos a ponerlo aquí. Comenius. Este señor, de hecho nosotros tenemos una de nuestras tarjetas pedagógicas, es de este señor, ¿no? Juan Amos Comenius, y se le va a llamar el padre de la didáctica. Este fue el primero hace mucho tiempo. Habló de la didáctica, qué era, y él hizo un libro muy interesante que se llama La Didáctica Magna, o sea, la gran didáctica. Y entonces él explica cómo hay que enseñarle a los niños en la escuela, por ciclos. La escuela no era igual que como es ahora, pero entonces les va a enseñar cómo debe ser la escuela. ¿Listo? Y en ese libro él va a hablar de eso, cómo se enseña, cómo el maestro debe enseñar y cómo el niño debe aprender. Fíjense lo bonito de eso. Bueno, esta es como la parte más compleja del tema de hoy. Vamos a poner esto acá y vamos a mirar cositas importantes para que tú tengas en cuenta el momento de una didáctica. Digamos que tú vas a hacer una guía pedagógica como la que hiciste la clase pasada. ¿Sí? Para los que son estudiantes míos, que ya en un video anterior dijimos, bueno, vamos a hacer una guía pedagógica. Si no sabes hacer una guía pedagógica, yo dejo estar en mis videos cómo hacer una guía pedagógica, ¿no? Digamos que tú vas a hacer tu guía y lo primero es, bueno, ¿qué voy a enseñar? Tienes que tener en cuenta el tema. Siempre es muy importante el tema en una didáctica. Es muy importante. Yo voy a colocar unas flechas que vi un estudiante que me colocó las flechas. Me pareció tan chévere. Y yo dibujándolas me quedan tan feas. Esta está chévere. Vamos a utilizar esta flechita. Deberían colocar acá como unas flechas, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, importante. El tema. El tema es muy importante para que tú puedas enseñar. Si tú no tienes claro el tema, no puedes obviamente generar una clase, no tienes que saber, bueno, de qué vamos a hablar. ¿Listo? Bueno, voy a girarlo un poquito más y quedó chévere, ¿cierto? Bueno, muy bien, vamos con otra. Luego que tienes el tema, debes poner un objetivo. Yo lo explicaba en la guía pedagógica. ¿Qué es un objetivo? O sea, ¿qué es lo que quieres que aprenda la persona? ¿Sí? Porque yo puedo enseñarles, por ejemplo, mi tema, digamos, son los carros. Y yo quiero enseñarles todos los carros, pero no. La idea era cómo se mueven los carros. Entonces tú dices, no, es que es un sistema mecánico, eléctrico, funciona con gasolina, ahí hay unos componentes químicos, así funciona, ¿cierto? El acelerador se enciende con una llave. Pero digamos que tú hablabas de los carros y tú te pusiste a hablar fue de los tipos de carros y las carreras. Fíjate que estamos hablando de carros, es el mismo tema, pero el objetivo es diferente. Entonces debes tener en cuenta siempre un objetivo. ¿Listo? Es importante este tema del objetivo. Vamos con una flechita como una flechita. Estas son chéveres, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta el objetivo. Algunos se hacen unos objetivos grandes, ¿no? Yo quiero que el niño se vuelva más humano. Y uno dice, uy, pues sí, eso es bonito, pero eso es muy difícil de hacerlo en una sola clase. Entonces tienes que saber que hay objetivos grandes y hay objetivos pequeños. Tienes que tener en cuenta tu objetivo. Por ejemplo, tú llegas a tu casa y tú dices, un objetivo en mi casa para hacer el aseo es que esté limpio. Entonces mi objetivo hoy en las siguientes 2 horas es que esté limpia toda la casa. Pero en 2 horas lo puedes lograr, no, es muy grande. Lo mismo pasa en la clase. Entonces, en tu didáctica hay maestros que nos ponemos objetivos muy grandes. Decimos, no, yo quiero que el niño en la clase de hoy aprenda toda la historia de Occidente. Y la historia de Occidente son 2000 años allá y hasta más, porque los griegos eso es antes de Cristo. Entonces, ver todo eso, pues de pronto tú lo puedes enseñar en 2 horas, ¿sí? Pero de pronto el niño no te lo va a aprender, porque es mucho tema. ¿No te ha pasado que hay clases en que meten mucho tema y tú, no, espérate, porque es mucha carga? Entonces, debes tener un objetivo que no sea muy grande, pero tampoco muy pequeño, ¿no? Porque a veces uno llega a clase y dice, no, mi objetivo es que los niños hagan el título. Y lo hacen en los primeros 5 minutos y tú dices, uy, no, ¿y ahora qué hago? Si la clase es de 1 hora. Entonces debes pensar muy bien un objetivo para el tiempo que tienes y para el nivel de dificultad, ¿sí? No le puedes enseñar
una matemática, por ejemplo, de división de 5 cifras a un niño que está en primero de primaria. ¿Por qué? Porque el niño pues, es muy avanzado. Fíjate que el objetivo es muy importante. Y la didáctica nos va a hablar de tipos de objetivos, ¿cierto? Hay objetivos grandes, hay otros objetivos más pequeños, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, se me quedó pensando aquí la flechita. Bueno, vamos siguiendo mientras que se cargue la flechita. Luego de que ya tienes claro tu tema, tu objetivo, vamos a comenzar a mirar cómo desarrollamos la clase, o sea, bajo qué método. Y hay varios métodos para desarrollar una clase. Hay unos métodos que van desde lo más sencillo y lo más simple, desde un caso particular a una teoría. Y otros que van desde la teoría grande a casos particulares, ¿cierto? Entonces, eso tiene que hablar con los métodos. La palabra métodos quiere decir camino. Entonces, piensa que esto es el camino que tú vas a recorrer. Iba a insertar otra imagen, pero como está cargando esta, no sé si me dejé. Venga, a ver, miramos. Vamos a buscar. Esa imagen está muy demorada. ¿Será que la cambiamos? ¿Qué dices? Cambiémosla por esta, a ver si esta me carga más rápido. Vamos a ponerla ahí. Mira, sí, había un problema ahí con la imagen. Bueno, entonces esta ya me cargó y la vamos a dejar ahí. Eso, objetivo. Ahora vamos con los métodos. Entonces, lo que yo te decía, el método es como un camino. Te voy a poner la imagen del camino, ¿cierto? Entonces, fíjate que, por ejemplo, acá hay caminos muy bonitos, ¿no? ¿Qué camino vas a usar tú? Vamos a colocar este para llegar a tu objetivo. ¿Qué camino quieres usar? ¿Sí? Mira este. Entonces el método es un camino. Y acá voy a copiar esto y luego que ya tienes tu objetivo, vale, ¿qué camino vas a usar tú para enseñar? Y hay muchos caminos, ¿sí? Y depende del camino que tú vas a escoger, vas a elegir ya unas herramientas y recursos. Fíjate todo lo que ya hemos aprendido con este tema. Herramientas y recursos, ¿sí? Y todo eso hace parte de nuestra didáctica, ¿sí? Hay herramientas y recursos. Las herramientas y los recursos también tienen que tener en cuenta unos tiempos, unos espacios. Bueno, hay muchos temas que debes de tener en cuenta. El maestro debe ser un didacta muy bueno, ¿sí? Por ejemplo, en los métodos, nosotros tenemos en la escuela normal 3 momentos para enseñar, ¿no? Un pretexto, que es un momento de inicio donde tú introduces el tema, donde lo presentas, luego el desarrollo del tema, que es el texto, ¿no? Vamos ya a explicar el contenido, y al final un post-texto, que es como la conclusión, la retroalimentación, qué dudas quedan, es como el cuento, ¿no? Piensa que el cuento tiene 3 momentos: el inicio, ¿cierto? Todo el desarrollo del cuento, lo que llamamos el nudo, y el desenlace, que es el cierre o el final. Lo mismo pasa en la clase, ¿cierto? Y tú vas explicando tu tema con este camino, esa forma de explicar. Otros métodos van a decir, vamos a contextualizar. Entonces toca decirle al estudiante, bueno, vamos a hablar hoy de este tema, yo lo ubico, ¿no? Digo, recuerden que vimos esto. También hay un tema de evaluar, también, bueno, sí, hay muchas formas de poder enseñar. Fíjate que ya hablamos del tema, ya tienes tu tema, ya tienes un objetivo, quiero que lleguen allá, tienes una forma de llegar y comienzas a aplicar unas herramientas y unos recursos. ¿Qué herramientas nos sirven? Por ejemplo, hay herramientas para todo. Hay herramientas, por ejemplo, de las dinámicas, ¿recuerda? Las dinámicas, voy a colocar esto con este color. Las dinámicas que son muy importantes para motivar, para ayudar a trabajar en equipo, para analizar, para iniciar una clase, para cambiar la energía de la clase, ¿sí? Ayudan como a que estemos pendientes de las cosas, ¿no? Están las herramientas que tienen que ver con la lectura y la escritura, ¿no? Estas son muy importantes. Y todos dicen, bueno,
pues deben ser solamente leer y escribir, ¿no? No solamente es eso, ¿no? Cuando yo hago juegos de imagen, por ejemplo, o hago todo el tema a partir de una película yo hago un cuento o leo un texto que me va a ayudar a entender más la temática, eso lo puedo utilizar dentro de mi clase, ¿sí? Y eso tiene que ver con la lectura y la escritura. Otra son los tipos, por ejemplo, de trabajo de discusiones. La discusión es una herramienta que se utiliza dentro de todo un grupo de herramientas que es de trabajo en clase. Las discusiones, los foros, las relatorías, la clase magistral, esta es otra. ¿Qué es la clase magistral? Cuando el maestro, por ejemplo, explica el tema, entonces desarrolla los contenidos y el maestro habla y tú siempre como colocas el cuidado y en algún momento hay preguntas, ¿sí? Pero también hay mesas redondas. No los vamos a colocar todos, pero para que sepas y entiendas más, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos todo el tema de las herramientas visuales, por ejemplo, una presentación. Las presentaciones como esta, por ejemplo, ¿cierto? Están los cines, el cineforo, es una forma muy importante. Vamos a dejar hasta ahí, las vamos a colocar acá. Todo esto son recursos que voy a utilizar para alimentar mi didáctica. Y entonces en mi clase yo voy alimentando esto. Fíjate que hay muchos elementos que van a ser parte de mi clase. Voy a ponerlos acá, ¿sí? Y estos recursos me van a ayudar. ¿Por qué yo decía ahorita que tienen que tener en cuenta el tiempo y el espacio? Porque yo puedo utilizar dinámicas, por ejemplo, de correr, pero si lo utilizas en el salón de clases y es cerrado, de pronto un niño se lastima, de pronto no hay el suficiente espacio, no va a ser igual, no pueden correr bien, no se cumple el objetivo del juego. Entonces, para eso tienes que utilizar otros espacios. O lo mismo, si vas a hacer un cineforo, pero no tienes buen sonido, necesitas unos materiales bien hechos. Aquí es importante los materiales, ¿listo? Tener un buen computador, un video bin, un televisor para poder generar eso. O por ejemplo es una clase magistral y tú necesitas un tablero para poder diseñar tus gráficas o una cartelera, entonces ahí es importante, ¿listo? O vas a hacer un trabajo de una lectura y de pronto no tienes los libros o te gustaría que fuera en la biblioteca. Fíjate que los recursos dependen del lugar y del tiempo, porque por ejemplo una película y tienes una hora solamente para la clase y la película dura 2 horas. Eso afecta. Entonces fíjate que todo esto tiene que ver con las herramientas y los recursos que utilizas en tu clase. ¿Listo? Entonces ya tenemos 4 elementos. Primero, el tema, ¿cierto? Después haces tu objetivo, después tienes un método, unas formas de desarrollar tu clase y luego unas herramientas. Algo que no anotamos acá en el método y es muy importante es que para hacer un buen método tienes que tener en cuenta la edad del estudiante, ¿cierto? Y digamos lo que ya ha aprendido. Ya te voy a explicar en qué consiste eso. Esto se llama aprendizajes previos o conocimientos previos, más bien. Debemos tener también en cuenta su contexto. Ustedes dirán, uy, ¿qué es eso? Mucho concepto hoy, ¿no? Entonces, para el método, ¿por qué? Digamos que tú vas a ver una película muy compleja sobre la música y es tan compleja que un niño de cuarto no la puede entender. Entonces, tienes que mirar que las herramientas dependan de la edad, el método y el tema y el objetivo tienes que adecuarlo a la edad del niño. No le puedes enseñar lo mismo a un niño de sexto que de 11 o un niño que tiene 10 años a una persona de 20 años porque su desarrollo es diferente, ¿sí? Y tienes que tener en cuenta eso. Cuando va iniciando el niño se enseña lo más sencillo, eso nos decía Comenio. Pero a medida que va creciendo voy más complejo, más complejo, más complejo, para que el niño avance más, ¿cierto? Al principio al niño le enseña lo general. Tú le enseñas a escribir, a dibujar, a hacer gráficos. Con el tiempo ya comienzas a hacerlo más específico. Entonces, no, es que son escribir ensayos, escribir resúmenes, hacer síntesis. Ya no es solamente escribir, sino que especificas más. Las especificaciones entonces las vas haciendo más complejas a medida de que crece el niño.
Unos conocimientos previos, claro. Digamos que tú comienzas la clase y vas a hablar de los animales. Y entonces tú comienzas a hablar de las gallinas. Pero imagínate que hay un niño que nunca ha visto una gallina y pues no entiende. Y de pronto la confunde con una paloma porque tú le dices que tiene pico, que tiene plumas, que tiene alas. ¿Sí? Entonces se confunde. Para eso hay que saber qué conocimientos el niño ya tenía antes de llegar a tu clase. ¿Sí? Eso es importante. Y luego el contexto. Entonces, claro, no es lo mismo un niño que viene de un lugar, por ejemplo, de un colegio aquí mismo de la ciudad, a un niño que viene de otro lugar o de otro país, porque su lenguaje es distinto, ¿sí? De pronto una palabra que tú uses para decir, oye, qué chévere, tú eres un buen estudiante, de pronto esa palabra aquí significa eso, pero en otro lugar significa un regaño, entonces de pronto se pone triste, ¿sí? ¿Ves? El contexto es importante, todo eso tiene que ver para nosotros hacer nuestro método de enseñanza que hace parte de la didáctica. ¿Listo? Vamos a poner eso acá. Yo creo que lo puedo girar. Creo que... Bueno, ahí. Todos estos elementos tienen que ver. Tanto tema, objetivo, métodos y herramientas y recursos. Fíjense cómo vamos uniendo todo esto para entender qué es la didáctica. ¿Qué es la didáctica? ¿Listo? Por último, importante, la evaluación. La evaluación. Cuando uno habla de la palabra evaluación, muchos dicen, no, es una película de terror, qué feo. Y no lo debes ver así, porque la idea de la evaluación es que el maestro sepa si todo este camino que hizo, lo hizo bien hecho y el niño aprendió. ¿Cuál es el objetivo en últimas? Que los niños aprendan, que haya un aprendizaje, ¿sí? Esto es importante. Cuando tú enseñas, el niño debe aprender. Miren, los puse al revés. Primero enseñanza, luego aprendizaje. Entonces, debe haber un aprendizaje. ¿Y qué nos va a ayudar a saber si el niño aprendió o no? La evaluación. La evaluación no es solamente que tú te sientes a escribir si eso está bien hecho y primera pregunta y calificas. No, la evaluación es un proceso. Yo puedo hacer a partir de un juego una evaluación. ¿Ves? Eso sería nuestra temática de hoy. Entonces recuerda, vamos a hacer una pequeña cierre. La didáctica, ¿cierto? Nos enseña, cómo se aprende. ¿Listo? Fue creada, bueno, digamos, el padre de la didáctica fue Juan Amos Comenius, hace más o menos el siglo XVI, de República Checa, desde su libro Didáctica Magna, le enseña cómo debemos educar a los niños en esa época. ¿Han cambiado cosas? Sí, claro que han cambiado, pero digamos las bases las colocó él. Y tenemos 4 elementos importantes para pensarnos la didáctica: un tema, un objetivo, unos métodos y unos recursos, herramientas, 5, y la evaluación, ¿sí? Y pues acá tenemos diversos tipos de temas, qué objetivo queremos, qué tener en cuenta para los métodos y herramientas y recursos para desarrollar nuestra clase. Y por último, la evaluación. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces con respecto a la clase de hoy? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una Jamboard, así como la que yo hice. Creo que ya sabes hacerlas, no hay problema. Y en tu Jamboard vas a hacer lo siguiente. Entonces vamos a poner acá hoja 2. Digamos que esta es tu Jamboard. Vas a marcarla con el mismo título: didáctica. Y vas a hacer tú el camino del maestro. Entonces digamos que esta es tu didáctica. Vas a escoger un curso que te guste. Tú lo escoges. Tiene que ser menor al tuyo. ¿Qué curso quieres hablar? ¿Cierto? Y vas a escoger un tema. Entonces el curso tal. Vamos a escoger también un tema. ¿Qué quieres enseñar? Te lo voy a dejar a lo que tú quieras. Un tema que estés viendo. Si lo quieres hacer de pedagogía, bien. De educación, chévere. Si lo quieres hacer de sociales, de inglés, de biología, lo que tú quieras. Un tema que a ti te guste. ¿Listo? Luego de que tengas el curso y el tema, le puedes poner imágenes como yo lo hago en mi Jamboard.
con imágenes, con flechitas. La idea es que se vea bien bonito. Luego del tema vas a ver qué sigue, el objetivo. Entonces vas a colocar el objetivo. Objetivo. Te voy a dar un tip. Uno no, 3 tips para que los tengas en cuenta con tu objetivo. Primero, el objetivo comienza con un verbo. Verbo en infinitivo. Tú dices, ¿qué es eso de verbo en infinitivo? Fácil, son todos los verbos que terminan en ar, er o ir. Te voy a dar un ejemplo. Yo quiero que el niño conozca qué es la célula. Entonces yo digo, yo quiero que conozca qué es la célula. Pero el verbo debe ser en infinitivo. Entonces, conozca, ¿cómo sería en infinitivo? Muy bien, conocer. Entonces, conocer, ¿cierto? ¿Qué es la célula? Fíjate que ya le puse el verbo en infinitivo. Segundo tip. En el objetivo debe aparecer qué voy a enseñar. ¿Qué vas a enseñar? ¿Y cómo? ¿Listo? Entonces tú dices, bueno, conocer qué es la célula, ¿cierto? Pero si vas a hacerlo todo en una clase, recuerda que dijimos, no es mucho. Entonces, digamos, conocer las partes de la célula. Conocer las partes de la célula. Allá está el qué vas a enseñar. ¿Cómo lo vas a enseñar? Entonces tú dices, a través de ¿qué? De una película, de un documental. No sé. Fíjate que ahí coloqué ¿qué voy a enseñar y cómo? Y tercer tip. Vas a colocar a quién. ¿A quién vas a enseñar? ¿A quién vas a enseñar? Entonces, ¿a quién? Entonces tú dices, no, esto va para estudiantes del grado quinto de la escuela normal superior Nuestra Señora de la Paz, digamos. Estos tips los vas a tener en cuenta para tu objetivo. Entonces, ¿cómo quedaría entonces tu objetivo con este ejemplo? Te voy a mostrar. Bien, copio esta flechita que me gusta. Ahí no. Copio, control C y control V. Muy bien. Entonces tu objetivo te va a quedar así. No me vas a escribir esto es un ejemplo. Lo que me vas a escribir es esto. Mira cómo queda. Objetivo. Conocer la célula, perdón, las partes de la célula, ¿cierto? O más bien, como tú eres el maestro, no es conocer porque tú ya la conoces, es dar a conocer. Porque vas a enseñar, dan a conocer las partes de la célula a los niños o a los estudiantes del grado, ¿cuál grado dijimos? Del grado quinto de la Escuela Normal Superior de Nuestra Señora de la Paz a través de un documental. Así debe quedar tu objetivo. Tiene los 3 tips. El objetivo, ¿cierto? ¿Qué vas a enseñar y cómo? Aquí está. Y la población, o sea, quién. Y lo guardas. Y así te va a quedar. ¿Ves? Esto es solamente para que tú lo tengas en cuenta, pero esto no lo vas a poner, vas a poner esto. O sea, es como si pusieras esto acá. Pero lo voy a poner ahí para que entiendas. ¿Listo? ¿Qué tal? Ya tienes tu curso, ya tienes tu tema, ya tienes tu objetivo. Vas a escoger un método. El método. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces piénsate un camino para enseñar. No, primero quiero hacer una dinámica. Y en la dinámica quiero que los niños hagan. Entonces describes. ¿Qué vas a hacer en la dinámica? Luego de la dinámica voy a enseñarles la película, porque hablé de una película. Entonces, ¿cómo llama la película? Tú pones ahí. Luego voy a una actividad, ¿no? Porque la idea es que ellos hagan una actividad. Entonces, ¿qué actividad vas a ponerles? Luego voy a evaluar. Siempre recuerda la evaluación. Entonces, ¿qué vas a evaluar?
Y ahí tienes tu método, tu camino para que ellos aprendan. Los dejo ahí, el método. ¿Listo? Recuerden, bueno, yo lo estoy haciendo sin imágenes, pero tú le puedes poner imágenes para que se vea bien bonito. Y eso. ¿Qué nos falta? Nos falta el verde, ¿cierto? Nos falta las herramientas. Entonces, ¿qué herramientas quieres usar? Lo que tú quieras. Entonces tú pones ahí, quiero que salgan al patio, quiero que vayan a la biblioteca, quiero que hagan un dibujo, quiero que hagan una discusión, una mesa redonda, quiero que escriban, quiero que lean. ¿Sí? ¿En dónde la vas a hacer? Y ya. La evaluación pues está acá, entonces aquí ya la pusiste, entonces no hay problema. Esta es tu planeación. Y tú vas a decir, bueno, ¿y este espacio qué? ¿Por qué me quedó tan grande? Pues acá vas a hacerte un muñequito de cómo quedaría la clase. ¿Cómo te la imaginas? Ya teniendo esa didáctica, ¿cómo es tu clase? Tú eres el maestro, tú eres la maestra. Y aquí me vas a hacer un muñequito de cómo es tu clase. ¿Cómo es tu clase? ¿Cierto? Entonces, recomendación para mirar cómo vas a hacer tu clase, pues de poner tus emojis, ¿no? Un emoji acá bien bonito, o puedes poner una imagen bien grande que sea lo que tú escribiste acá, que se vea como sería, como si yo te tomara una foto. Hay otras aplicaciones que te ayudan a hacer como una caricatura, entonces la puedes buscar en internet como tú quieras. Y ya, mira que nos gastamos una Jamboard, o sea, un tablerito. Al final el tablerito lo guardas, mira cómo lo voy a hacer. 3 puntos acá, descargar como PDF. Entonces tú le das descargar y te aparece en tu escritorio, ya te bajó. Lo guardas, mostrar en carpeta. Aquí lo dejé en descarga, entonces yo digo guardar como. Listo. Entonces aquí ya tenemos, bueno, aquí me aparece con el logo de esto, pero les debe aparecer con el logo de PDF. Ya tenemos nuestra Jamboard descargada. Y vamos a Classroom, subimos ese archivo y me lo entregan. Y ese es el trabajo de esta semana. Listo, chicos, espero que les haya gustado. Un abrazo gigante, Dios los bendiga, que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo a todos, chao, chao.